A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Arriaga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de, clases de narración del área de comunicación y lenguaje. Es importante que si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas, de memoria, de percepción y ante todo que pueda escuchar todo lo posible para poder analizar después la información. Antes de empezar, también te recomiendo lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Y también vamos a saludar a Pablo, que nos acompaña en lengua de señas. Hola, Pablo. Luego de esto, es importante que retomemos algunos aspectos que ya teníamos de algunas clases anteriores. ¿Cómo de qué clases podrían ser estas? Si estamos hablando de narración, ¿a qué nos estamos refiriendo directamente con esa narración? Muy bien, pueden ser desde anécdotas, pueden ser desde cuentos, ¿qué más? Puede ser algo sencillo que haya ocurrido. Perfecto, todo lo que tú estás diciendo está muy bien. Recordemos por un momento, ¿quién de ustedes, ahorita que están en casa, han podido leer algún cuento? Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Muy bien, Blancanieves y los 7 enanos. La Cenicienta. De los niños, ¿quién ha leído Pulgarcito? Sí, tal vez tú ahorita piensas, bueno, son sencillos estos cuentos y bastante antiguos, pero traen mucho que ver con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Han escuchado leyendas? ¿Qué tipo de leyendas han escuchado? ¿Cuáles tienen en mente? Sí, hemos hablado de El Sombrerón, tenemos en cuenta también La Ciguanaba, ¿qué otro? El Cadejo, son leyendas guatemaltecas. ¿Qué más tenemos por allí? Esto que acabamos de escuchar directamente son narraciones. Pero ¿qué pasa cuando venimos y contamos algo que nos ocurrió, por decirlo? Este año, pues el Día del Niño fue bastante atípico a comparación de años anteriores. Podríamos contar una anécdota que tiene mucho que ver con estos días. En lo particular, te podría decir que extrañé el poder verte sonreír en cada uno de los salones, pero también sé que te estás cuidando en casa. Lo disfruté también con mis hijos de una manera diferente, ya que comimos algo en casa y luego pudimos platicar de muchas mágicas aventuras que se han tenido en estos días de pandemia, pero más que todo en los diferentes ambientes de la casa. ¿Ya ves? Desde acá ya te estoy haciendo una narración y si te das cuenta, pues yo que soy la relatora, también he sido protagonista en alguna de esas narraciones. Pero esto no se queda ahí. Tú, que tienes a la mano ya tus hojas para trabajar todos los ejercicios y de igual manera después poderlos colocar en tu portafolio de Aprendo en Casa, pues es importante que siempre estén marginadas y con el nombre de la actividad. Si lo trabajas en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, de la misma manera pues puedas trabajar en orden y ante todo con todo el entusiasmo que siempre te caracteriza. Ten presente que esos libros que algunas ocasiones tenemos ahí guardados y que se están empolvando, tienen también mágicas aventuras que te pueden contar. Por lo tanto, si tienes alguno, lo puedes poner también sobre la mesa porque te puede servir. Es importante que te lances a la aventura de aprender y ¿por medio de qué? Hoy, por medio de esas narraciones. Las narraciones pueden ser breves de manera oral como también escrita. Claro, es la intención de la persona que está hablando de la misma manera como lo va a sentir la que lo está escuchando. O cuando estás leyendo, hasta el ambiente tiene mucho que ver, porque si es de terror y si lo estás leyendo en algún lugar algo sombrío, puede ser que ese suspenso se dé al doble y al límite, y entonces cada vez que te estás introduciendo en una página de ese libro, de esa leyenda, entonces te traiga más emoción. ¿Has estado escuchando palabras como cuento, leyenda? Por allí alguno tendrá también lo que corresponde a mitos y podríamos decir
¿Por qué no? Las fábulas. Dentro de esto estábamos diciendo que sí son relatos breves, de forma oral o escrita, y depende mucho también de la intencionalidad. Pero para esto tendríamos que aprender a ver cuáles hay, qué tipos de narraciones hay en este caso y qué características puedan tener. Y tenemos primero el cuento. En el caso del cuento, pues sabemos que es una narración breve. ¿Qué más tiene eso allí? Aparte de la narración breve, que puede ser oral o escrita. Perfecto. Más se da por ahí. No te adelantes, tranquilo. Vamos a ver qué otro tenemos a la par y lo vamos a ir colocando para que así sea más emocionante. Tenemos la leyenda. A la par del cuento, la leyenda. En ningún momento estamos diciendo que sea lo mismo. Muy bien. Tiene características muy diferentes, pero no nos quedamos ahí. ¿Qué otra mencionamos sobre los mitos? Esto lo vamos a colocar acá. Y la última que habíamos dicho tiene que ver con fábulas. Perfecto. Entonces ya lo tenemos acá. Vemos entonces directamente dentro del esquema que hay clases de narración y que estos corresponden al cuento, la leyenda, a mitos y a fábulas. ¿Qué tienes tú en mente sobre todo esto? ¿O qué podríamos hacer para poder trabajar en casa con todas las personas que tienes a tu alrededor? Perfecto, el hecho de podernos contar ese tipo de narraciones es perfecto. El poderlo hacer en un tiempo adecuado y el que nuestra escucha debe ser activa al 100%. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que también teníamos características y que vamos a irlas viendo en este momento. En el caso del cuento sabemos que es una narración breve. Las características te las voy a colocar acá para que las tengas en cuenta. En el caso del cuento, te habíamos dicho, narración breve, de forma oral o escrita, que en este caso también nos puede dar a conocer eventos tanto reales como imaginarios. Dentro de esto también, pues destacan algunas características principales. Y al decir las características principales, quiero que primero te centres en un cuento específico. Si es el que tienes sobre la mesa, muy bien. Si ya lo leíste, ya tienes conocimiento de este tipo de cuentos, como el que habíamos mencionado al inicio, La Cenicienta, Pulgarcito, Blancanieves y los 7 enanos. En alguna ocasión lanza un poquito a princesas en este momento, pero también tiene que ver mucho con esos príncipes encantados que también están allá en casa. Entonces, dentro de esto ya se menciona una breve característica y en esta serían los personajes. ¿Qué más podríamos meter ahí? ¿Qué más? ¿Qué más tienen ustedes en mente del cuento? Bueno, pues tiene una línea argumental. También esto refiere directamente a la secuencia que lleva. Toda historia definitivamente va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Muy diferente cuando ponemos esa palabra de continuará. Al decir continuará, pues sí sabemos que tiene más allá de lo que acabamos de leer en ese momento, pero de igual forma tiene que llevarse esa secuencia a tal punto que también tenga una estructura centrípeta. ¿Habías escuchado este término? Bueno, si no lo has escuchado, no te preocupes, que este es el momento en el que podemos como aclarar aquellas cuestiones, aquellas dudas que te queden. Y si no, apúntala y siempre lo tienes que tener presente para buscarlo en el diccionario y luego contextualizar. Recuérdate no quedarte solo con lo que acabas de leer, sino que también poderlo contextualizar. Entonces, volviendo, sería esa línea argumental en donde también funciona lo que respecta a la ficción y la estructura centrípeta que se da directamente en torno a ciertos personajes. Habíamos hablado anteriormente que hay personajes principales, personajes secundarios, antagonistas, personajes complementarios que tal vez salen solo una vez pero que están también allí. Esa es en cuestión de la lectura propiamente, pero al momento que tú lo escribes también decides quién es el protagonista de cada uno de tus cuentos y qué características elementales le vas a colocar para que éste pues vaya en la misma línea. ¿Qué pasa si estamos hablando de un príncipe, como habíamos hablado del cuento este de la Cenicienta? Y el príncipe no tiene mucho que ver con el contexto del cuento.
¿Será que se pierde en algún momento de esa secuencia? Tal vez no se llegue a perder, pero el concepto sí llega a cambiar por completo de línea. Entonces tendríamos que agregar algo más en el nudo o cambiar el desenlace. Entonces todo tiene que llevar esa secuencia, esa línea, esa métrica, que lo que forme es ese ambiente, ese contexto fino para ese cuento, dependiendo también qué tipo de cuento va a ser. Muy bien, porque tenemos dentro de esto de los cuentos, pues los cuentos que tienen que ver con asuntos policíacos, ¿sí? En donde hay que investigar para poder resolver algún crimen, por decirlo así, si lo queremos ver desde ahí. O puede ser también fantástico, en donde todas sus criaturas pues son diferentes y que también le muestran algo sensacional a la historia. Puede ser también, ¿qué más? Aparte del fantástico, aparte del policíaco, aparte de eso, hay otros que en lugar de venir y quedarse con un solo desenlace, te giran en torno a varios, pero es dependiendo de las pistas que se le está dando. Exacto, entonces si te das cuenta, hay diferentes y que tú puedes, ahorita agarramos solo esos dos ejemplos, pero que tú puedes venir y seguir investigando para ver qué otro tipo de cuentos pueden haber. Y que ya, por supuesto, en estos segmentos, en algún momento, también ya se te dieron a conocer. Entonces puedes buscar nuevamente en todos tus apuntes y te vas a dar cuenta que ahí los tienes. Y ante todo, pues destaca la brevedad, ya que si es muy largo, tiende a ya no ser cuento propiamente, sino que ya novela o algo más allá de. Entonces, para que tomes eso muy en cuenta. Eso en cuanto al cuento. Ahora, si hablamos de una leyenda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una leyenda. Algo que se te venga a la mente de la leyenda. Y que sabemos que en ocasiones pues sí tiene mucho que ver con lo que corresponde a las narraciones, que se han transmitido de forma oral de generación en generación. ¿No te ha pasado últimamente que estás en casa y alguna persona mayor empieza a contar que cuando era pequeña vio en un árbol de cerezos a alguien que estaba metido y solo su sombra se daba a conocer y salía solo los viernes después de las 12 de la noche? ¿Sí? O de aquel caballo blanco que en la madrugada se hacía llegar de la nada y se le aparecía en ocasiones a aquellos niños que no ponían atención o que estaban molestando o que no hacían caso. Entonces, que son leyendas y es un ejemplo nada más de lo que en algún momento algún pariente nos ha contado y que no se queda ahí. También hay que tener presente las características que directamente debe de tener una leyenda. Las hemos escuchado y dentro de esto destacan algunos elementos, que es el texto simple. Si lo hablamos del sombrerón, si lo hablamos del cadejo, porque son leyendas guatemaltecas, nos estamos refiriendo directamente a un lugar ya, con decir Guatemala. Si hablamos de alguna región, puede ser un pueblo, si lo vemos desde allí. Si lo hablamos en que son tradiciones, estas son transmitidas de generación en generación, como te había dicho con anterioridad. Y eso significa que las personas mayores son las que más nos pueden transmitir este tipo de elementos para poderlo complementar. Claro, es típico que empiecen con frases como, cuando yo era joven, allá en mi pueblo, imagínense. O si no, también me contaron que... resalta el hecho de que tal vez no me pasó a mí, pero sí pasó en un determinado tiempo y es antes de este momento. Estamos hablando en un pasado y un pasado lejano, para que tú lo tengas en cuenta y que cuando tus familiares te puedan ayudar a hacer este ejercicio, se den cuenta ustedes allá en casa estos tipos de elementos claves que deben de tener en cuenta para ver esto, ¿verdad?, de las leyendas. En cuanto al lugar y el espacio fijo, es algo que se puede dar a conocer de diferente forma. Y en este caso sería, como te había dicho con anterioridad, el lugar, y aparte del lugar, el momento en el que está sucediendo o la hora en la que está sucediendo. Entonces, y el narrador, ante todo, te da a conocer también su intencionalidad, aquella emoción que le pueda dar a ese relato breve
Porque si lo cuenta todo aburrido, todo dejado, cosas por el estilo, pues no es la misma sensación. Ve cómo te lo estoy diciendo. Pero si te lo está contando emocionado, hace hasta esos sonidos que puedan traerte un poco como que, no sé, de suspenso, es mejor todavía. Entonces, como para que tú lo tomes en cuenta y puedes ir recabando también esos elementos importantes. Entonces, luego de este, podríamos decir que tenemos los mitos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mitos? Muy bien, a ver, algunos sí lo tienen muy presente, a otros pues todavía lo tenemos que volver a repasar y no hay problema. Al hablar de mitos, te lo estoy colocando acá abajo, es la narración que da a conocer la existencia del ser humano y la de fenómenos naturales. Por decirlo, los dioses antiguos o los héroes. Al decir dioses estoy hablando de la mitología griega, por decirte un ejemplo. También podríamos hablar de la mitología romana, porque recuérdate que hay diferentes. Y dentro de este ya se enlaza otra clase, ¿verdad? Porque podemos enlazar aquí lo que corresponde a medio social. Te dejo, por ejemplo, una diosa griega. Puedes investigar una diosa griega y desde ahí ver esas características y que lo tenían como que muy presente. Porque ahí es donde se enlaza un poco el decir que tienen ciertos elementos los mitos. Y dentro de estos elementos te voy a colocar que es maravilloso, es místico, es extraordinario, porque es algo que no se tiene en este momento, que no se tiene presente, pero que sí se puede imaginar, que representa culturas. ¿Cuál te había mencionado yo antes? Tanto mitología griega o mitología romana. O sea, ahí lo tienes, entonces ya desde ahí ya son dos culturas diferentes. Es universal. ¿Por qué? Porque no se maneja solo acá, solo en este espacio, solo en el ahora, sino que se ha dado desde cierto tiempo, desde la antigüedad para este momento y que todavía nos sirve como antecedente histórico. Explica causas de fenómenos y ante todo, estos sí son directamente de ficción. Entonces, para que lo tengas presente, ¿verdad? Que es ficción, pero que es algo que te trae también otro lugar, otra mágica aventura, que lo único que tienes que hacer es introducirte en cada una de esas palabras para poder decir, sí, aquí está, aquí lo tengo, sí lo conozco, sí lo identifico, y de esta manera pues se puede ir como que investigando y teniendo más sobre el tema. De todo esto, si te das cuenta, nos hace falta lo que corresponde directamente a la fábula, y te la dejé de último para que pues no fuera tan triado el hecho de que es lo primero que en cierta manera nos dan cuando empezamos a estudiar, porque reconocemos que al decir una fábula pues es un esquema que nos da una representación y de un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque plantea una situación al inicio, de ese mismo pues la plantea en el medio, cómo se va resolviendo, y al finalizar te da una moraleja. Y al decir una moraleja es la enseñanza que te ha dejado todo este relato. Entonces, al momento de venir y leer toda la historia, te vas a dar cuenta que aparte de que fue bastante breve, los personajes son animales o tal vez son objetos animados que hablan, y esa es la característica principal, y por lo tanto debes de tratar de enlazar dentro de una y otra, dentro de la clasificación, cuál te interesa más, por qué, y argumentar ante todo tu respuesta. ¿De qué manera lo puedes trabajar? Teniendo varios títulos de algunas obras literarias encima de tu mesa y luego colocarlas según su clasificación, pero ante todo leerlas. El poder tener el contenido directo de todas estas obras es muy interesante. Así que muchas gracias por haber compartido en este momento este segmento de aprendizaje. Comparte con una persona adulta qué fue lo que aprendiste hoy en Aprendo en Casa. Aparte de eso, también recuerda siempre tener presente tu lavado de manos constantemente con agua y jabón, y espero poder acompañarte en una próxima aventura de aprendizaje. Hasta pronto.